Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Leomar y hoy vamos a resolver un ejercicio de física del tema de fuerza eléctrica. Nos están dando el problema que en una figura se muestran dos esferas, cada una con una carga de 1.5 por 10 a la menos 6 cono y están suspendidas por cuerdas aislantes e inelásticas. Si al alcanzar el equilibrio las esferas adoptan una posición estable como se indica en la figura, nos están pidiendo determinar el peso de la esfera y la tensión en la cuerda. Entonces por acá ya nos están dando ya una gráfica, más o menos para entenderlo. Nosotros vamos a seguir una secuencia de pasos para entender mejor el problema y llegar a la posterior solución. Entonces por acá, en la identificación de datos, nosotros tenemos como dato en el problema que el peso que la carga en las esferas es igual, nos están diciendo de 1.5 por 10 a la menos 6 cono. Ahí lo tenemos, ese es un dato que nos está proporcionando el problema. El otro dato justamente es lo que se nos está pidiendo encontrar, ¿no? En este caso sería el peso de la esfera A, que lo tenemos, que no sabemos. También nos están pidiendo encontrar la tensión que se genera en la cuerda. Anotamos ahí lo que nos está pidiendo encontrar. Y hay que entender que como estamos hablando de fuerza eléctrica, tenemos que tener en cuenta lo que es la constante de Coulomb, que se representa con la letra K, que es igual a 9 por 10 a la 9, y sus unidades de medidas es newtons por metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Ahí lo tenemos. Como posterior nosotros vamos a representar gráficamente el problema que se nos está dando, ubicar las fuerzas que actúan sobre ellas y realizar nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces por acá más o menos dibujamos, ¿no?, lo que es de donde se está sosteniendo las dos esferas, y ahí lo tenemos. Dibujamos la esfera B por acá, la esfera A, y forman un ángulo de 90 acá, ¿no? Nos están diciendo que este ángulo es de 37. Aquí hay un ángulo que se forma con la vertical, que es de 37 también. Este lado que mide 20 centímetros, no olvidar. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer es, como principal, vamos a encontrar la distancia que hay entre estas dos esferas. ¿Cómo lo hacemos? Ya que nos damos cuenta que este es un triángulo notable, 37, 90, el ángulo que nos faltaría sería 53, pero ya tenemos aquí el ángulo de 37, por lo que nos indica que este ángulo de acá es 16. Ahí lo tenemos. Nosotros sabíamos, ¿no?, que al frente de 37 estaba el 3K, al frente de 53 el 4K, por acá lo anoto, 4 veces K, y por acá en la hipotenusa esto era igual a 5 veces K, que despejando K me da el valor de 4, y como yo quiero encontrar esta distancia, reemplazo K, lo cual sería de 16 centímetros. Ahí lo tenemos. Borramos esto para no confundirnos con lo que es la constante de Coulomb, que es dato. Entonces, lo posterior que nosotros vamos a hacer es justamente por acá encontrar lo que es ubicar las fuerzas, ¿no? En este caso, las fuerzas que nosotros vemos que actúan acá es el peso de la esfera A que va hacia abajo, peso de la esfera A. Aquí también tenemos el peso de la esfera B. Y hay que entender, ¿no?, que acá estas esferas se están alejando. ¿Por qué? Por la misma acción de que aquí entre ellas hay una fuerza eléctrica que las está empujando tanto a la esfera B hacia acá, que es la fuerza eléctrica, y acá también la fuerza eléctrica que se está dando, ¿no? También hay que ubicar lo que es la tensión que se genera en esta cuerda. Por acá hacemos un pequeño corte, la tensión va en el sentido hacia arriba, y aquí tenemos la tensión, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si nosotros
Si nosotros dibujamos un vector que vaya contrario, pero en la misma línea con la tensión, se va. Ahí tenemos. ¿Y qué pasa si también trazamos un vector que vaya en sentido, también en el mismo sentido de esta flecha, ¿no? O sea, en la misma línea, si por decirlo, pero en sentido contrario? Ahí tenemos, y como nosotros hemos formado aquí un triángulo, nos damos cuenta que aquí forman un ángulo de 90. Y si nosotros verificamos bien, aquí hay un ángulo de 16 grados, lo cual tiene la misma forma este triángulo con este de acá. Nos indica que este ángulo de acá es de 16. Ahí lo tenemos. Y nosotros, para descomponer estos vectores, nosotros ya que tenemos el dato del peso de la esfera, el ángulo de 16, este lado de acá va a ser el peso de la esfera multiplicada por el seno de 16. Y este lado de acá sería el peso de la esfera multiplicado por el coseno de 16. Ahí lo tenemos. Recordar que la distancia entre las esferas justamente es de 16 centímetros por acá. 16 centímetros. Lo que yo quiero es trabajar en metros, así que va a ser 0.16 metros. Ahí lo tenemos. Entonces nosotros, como siguiente paso, vamos a identificar las ecuaciones físicas que vamos a utilizar en este caso, ¿no? Como estamos hablando de fuerza eléctrica, vamos a acudir a lo que es la fuerza eléctrica por acá, que sería nuestra primera ecuación, que es igual a la constante de Coulomb multiplicada por la carga elevado al cuadrado sobre la distancia elevada al cuadrado. Ahí lo tenemos, es nuestra primera fórmula. Y si nos fijamos en la gráfica, el problema mismo nos dice que el sistema se encuentra estable, ¿no? Se encuentra en equilibrio, no hay movimiento, por lo que por la segunda ley de Newton decimos que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Lo que en otras palabras sería que estas fuerzas que nosotros hemos ubicado acá, las que van en sentido contrario, tanto la tensión, por así decirlo, con el peso de la esfera por el coseno del 16, son iguales para que no exista movimiento. La fuerza eléctrica es igual a lo que se va hacia abajo, que es el peso de la esfera por el seno del 16. Entonces, es por eso que se genera la segunda ecuación. Entonces, en la sustitución de datos, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a encontrar la fuerza eléctrica, ya que tenemos como dato la constante de Coulomb por acá, 9 por 10 a la 9, 9 por 10 a la 9, que multiplica a la carga. Pero la carga de la esfera, que la tenemos también, es 1.5 por 10 a la menos 6, todo elevado al cuadrado, sobre la distancia, pero la distancia es en metros de 0.16 todo elevado al cuadrado. Entonces la fuerza eléctrica nos va a quedar con un valor de 0.791 newtons. Nosotros ya hemos encontrado lo que es la fuerza eléctrica. Como segundo paso en la sustitución de datos, nosotros vamos a utilizar la segunda ecuación por acá. En la segunda ecuación, por ahí, vamos a utilizar lo que es la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Decíamos por acá que si nosotros justamente igualamos estas fuerzas que van en sentidos contrarios, ambas van a ser iguales, ¿no? Entonces, ¿qué nos da a entender? Que si nosotros igualamos lo que es la fuerza eléctrica, que ya lo tenemos, con el peso de la esfera por el seno de 16, vamos a encontrar, ¿no?, el peso que se nos está pidiendo. Entonces, por acá, el peso de la esfera por el seno de 16 debe ser igual a la fuerza eléctrica. Entonces, el peso de la esfera despejando sería igual a la fuerza eléctrica, que ya lo tenemos, que es 0.791
Esto nos da como respuesta peso de la esfera 0.700, no, 2. Esto nos da como respuesta 2.869 newtons. Eso sería el peso de la esfera A. Entonces, seguimos, ¿no? También en la segunda ecuación, que nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, y lo mismo, queremos encontrar la tensión, vamos a igualar la tensión, que es igual al peso de la esfera A, que recientemente lo encontramos por el coseno de 16. Entonces, por acá vamos a decir que la tensión en la cuerda es igual al peso de la esfera A multiplicado por el coseno de 16. Entonces, la tensión de la cuerda nos va a dar un resultado de 2.758 newtons. De esta manera nosotros hemos dado respuesta a este entretenido ejercicio de fuerza eléctrica, que justamente haciendo un análisis del resultado podríamos decir que en el sistema que se encuentra en equilibrio existe un peso de la esfera A de 2.869 newtons, y que esa fuerza o ese peso de la esfera A genera una tensión en la cuerda de 2.758 newtons. Sin nada más que agregar, invitarlos a darle like al video, suscribirse, y nos estamos viendo en otra ocasión. Muchas gracias.